Las barreras biológicas. Las barreras de defensa es el conjunto de mecanismos que permite a los animales y a otros seres vivos a reconocer las sustancias extrañas, neutralizarlas y eliminarlas cuando la misma se introduce en alguna parte del sistema. Existen tres tipos de barreras: las físicas, las químicas y las biológicas. Las físicas impiden la penetración de gérmenes, las químicas la respuesta inespecífica y las biológicas tratan de impedir la entrada de agentes patógenos. La barrera física son toda la superficie del cuerpo que se halla cubierta por piel. Por eso es la primera defensa del cuerpo antes de un microorganismo ingrese a él. Por esa razón, la piel debe mantenerse limpia, sin cortes, sin lastimaduras por donde entran los agentes biológicos patógenos. La piel seca es debido a la queratina, pero la piel que no está queratinizada, como la boca, las fosas nasales o el ano, cambian de aspecto y se llaman mucosas. Las células de la mucosa secretan mocos y es por eso que el tejido es húmedo. El mucus tiene la propiedad de fijar e inmovilizar a muchos microorganismos impidiendo que estos penetren. La otra barrera van a ser las químicas. Otra defensa que tiene el cuerpo es el sudor, que secretan las glándulas sudoríparas de la piel. El sudor es una sustancia pH ácida, poco ácida, que impide la supervivencia de varios tipos de organismos. El ácido gástrico es otra sustancia ácida, la cual elimina gran parte de las bacterias que ingresan al sistema digestivo por medio del páncreas. También las lágrimas tienen una sustancia bactericida. La otra barrera de defensa, que son las biológicas, como la flora bacteriana, impide que los microorganismos se instalen en la mucosa. Respuesta inmune innata. En este proceso participa una serie de moléculas, principalmente las PAM, que son patrógenos moleculares asociados con patógenos, es decir, son pequeñas secuencias de moléculas encontradas en patógenos. Su principal función van a ser esenciales para la supervivencia y patogenicidad de las bacterias. Del mismo modo, tenemos otro tipo de moléculas, que son las PRR. Bueno, ¿qué son? Son receptores presentes en las células que participan en el sistema inmune innato. Su principal función van a ser encargados de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, las PAM, induciendo lo que es la expresión de las citocinas proinflamatorias e interferón, que constituyen lo que es la primera respuesta inmune contra los patógenos y participa en el establecimiento de la respuesta adaptativa. Este tipo se va a clasificar en asociados a células o solubles. En asociados a células se divide en receptores tipo NOD, en receptores de lectina tipo C, receptores de tipo TROL y receptores tipo RIC1. Del mismo modo, lo que son las TLR se pueden dividir en TLR1, 2, 4 y 6, que se presenta en los lípidos bacterianos. También están las TLR3, 7 y 8, que constituye el ARN viral, las TLR9 en el ADN bacteriano y las TLR5 y 10 presenten proteínas bacterianas o parásitos. También están las solubles. Aquí puede haber tres tipos, que son las pentraxinas, las colectinas y las ficolinas. Las pentraxinas se encuentran en el plasma, las colectinas en el plasma y en alveolas, y las filocolinas en el plasma, al igual que las anteriores mencionadas. Las RRP en sí pueden ser secretadas endocíticas o de señalización. Mecanismos de la respuesta inmune innata. El primero de ellos será la fagocitosis, en la cual van a estar participando distintos tipos celulares del sistema inmunológico, como los mastocitos, los basófilos, eosinófilos y linfocitos, y las células que van a realizar este proceso de manera profesional, como los macrófagos, que anteriormente eran monocitos, las células dendríticas y los neutrófilos. Este proceso tiene como función eliminar y reciclar tejidos muertos, así como la eliminación de agentes patógenos. Se va a dar en 5 fases: una fase quimiotáctica o de reclutamiento, en donde células se van a unir al endotelio vascular, las cuales van a ser estimuladas para producir citocinas como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral e interferón. La movilización de los leucocitos va a estar regulada por la interacción de proteínas de membrana tanto del leucocito como de la célula endotelial. Una fase de adherencia en la que el fagocito va a reconocer moléculas en la superficie del agente patógeno, esto a través de receptores de manosa que tienen mucha afinidad por glucolípidos y glucoproteínas de las paredes celulares microbianas, un receptor de scavenger, los cuales se van a unir directamente con el microorganismo, y a moléculas LDL modificadas, y por último la proteína CD14.
La fase de ingestión se va a caracterizar por la invaginación del agente extraño. Al rodearlo por completo, la membrana plasmática se va a unir a sus extremos y va a liberar al interior un fagosoma. La fase de digestión, en la que se van a unir los lisosomas al fagosoma y van a formar un fagolisosoma. Los lisosomas van a liberar enzimas hidrolíticas que van a destruir el antígeno. Y por último, una fase de excreción, en donde la célula se va a deshacer de los residuos a través de exocitosis. La inflamación es un proceso que tiene como función responder a invasores extraños, tales como virus o bacterias. Como respuesta a la infección o la lesión, diversas clases de glóbulos blancos se van a transportar por el torrente sanguíneo hasta el lugar de la infección y van a solicitar más glóbulos blancos. El proceso se va a dividir en 5 fases. Una liberación de mediadores, que son moléculas, la mayor parte de ellas de estructura elemental, que son liberadas por el mastocito bajo la actuación de determinados estímulos. Una fase de efecto de los mediadores como la histamina, que produce vasodilatación e incremento de la permeabilidad, enzimas proteolíticas como la quininogenasa, las cuales van a provocar vasodilatación, aumento de la permeabilidad y estimulan las terminaciones nerviosas del olor, y factores quimiotácticos y heparina. La fase inicial es la llegada de moléculas como inmunoglobulinas, factores del complemento como C3A y C5A, quininógenos, proteínas de la fase aguda como la PCR y los factores de la coagulación. La fase tardía es la llegada de células como el basófilo, neutrófilo, el cual va a ser el primero en llegar al foco de inflamación, un monocito que posteriormente va a ser un macrófago, el cual va a fagocitar y además va a actuar como célula presentadora de antígeno y como productora de interleucina 1. Los linfocitos T y B, que van a potenciar en la respuesta específica, y el eosinófilo, el cual actuará como un regulador. La fase de regulación en el fenómeno inflamatorio se va a encontrar estrechamente regulada, evitando así una respuesta exagerada o perjudicial. Algunos de los mediadores que producen activación, a variar su concentración o actuar sobre distintos receptores, van a producir inhibición, consiguiendo de esta forma un equilibrio o modulación de la respuesta inflamatoria. Algunos de ellos son la histamina, la PGE, agonistas autonómicos, heparina y el eosinófilo como tal. La fase de reparación se va a dar cuando las causas de la lesión hayan desaparecido y se inician los procesos de reparación. Esos procesos van a integrar la llegada a la zona de fibroblastos que van a proliferar y sintetizar colágeno, la proliferación de células epiteliales y de vasos sanguíneos dentro de la herida. La muerte celular está mediada de dos formas, necrosis y apoptosis. La necrosis ocasiona la muerte celular por traumatismo o incapacidad de adaptarse al ambiente. Se compone de las siguientes fases. La necrobiosis es la consecuencia de los cambios producidos por el desarrollo, uso y envejecimiento celular. Se pueden observar en la descamación de las células epidérmicas o en la fagocitosis de los eritrocitos viejos. Cabe destacar que esta etapa de necrosis tiene un tiempo aproximado de una duración entre 6 y 8 horas, donde existe un cambio o una alteración funcional de la célula, pero no morfológica. La necrofonerosis es la segunda fase, que son todos los cambios que se dan en la célula características de la muerte celular, tanto a nivel nuclear como a nivel citoplasmático. Dentro de los cambios nucleares se da la pignosis, la cariopsis y la cariolisis, mientras que en los cambios citoplasmáticos son la eosinofilia, vacuolación y calcificación de la membrana. La última fase es la necrólisis, que consiste en la destrucción o desintegración de la célula necrótica, que es acompañada por una respuesta inflamatoria. Mientras que en la apoptosis, su fase inicial está mediada por dos vías, una vía intrínseca y otra vía extrínseca. La vía intrínseca son señales de estrés, señales de daños en el ADN o señales celulares defectuosas, llevan a la activación de la proteína preapoptótica VAX encargada de la liberación del citocromo C desde la mitocondria al citosol, formándose el aptosoma, que activa la caspasa iniciadora 9. Por último, se activa la caspasa ejecutadora 3 y 7. Esta vía se controla por proteínas antiapoptóticas como la BCI2 e inhibidores de apoptosis. La segunda vía, que es la extrínseca, es por proteínas extracelulares como MOFAST-L y factores de necrosis tumoral. Se unen al receptor de la membrana que transmite la señal de apoptosis al interior de la célula, donde se activa la caspasa iniciadora 8. La célula se activa a la caspasa ejecutadora 3 y 7. Segunda fase, decisión. Este proceso está situado en la mitocondria. Como uno de los acontecimientos principales es alterar la permeabilidad de la membrana mitocondrial,
a causa de la formación de un complejo multiproteico que conduce a la liberación del contenido intramitocondrial como el citocromo C, el factor inductor de la apoptosis y los miembros de la familia de las caspasas. Otros acontecimientos desencadenados en la membrana son la alteración de las cadenas de transporte de electrones, la pérdida del potencial electroquímico y cambios del ciclo metabólico de óxido-reducción. La fase de ejecución. Una fase que en la célula está tomada la decisión de morir. En su interior se produce una serie de procesos bioquímicos que conducen a la degradación de proteínas y de la cromatina. Las proteasas implicadas en el proceso de muerte celular se encuentran en las caspasas, las calpinas y la granzima B y el complejo multiproteico denominado protosoma 7. A continuación, yo les voy a hablar de lo que son los mediadores solubles. Dentro de los mediadores solubles vamos a encontrar lo que son las citoquinas y el sistema complemento. Para empezar, ¿qué son las citoquinas? Son un grupo de proteínas secretadas de bajo peso molecular producidas durante una respuesta inmune natural y específica. ¿Cuál es su función? Pues tiene como función, son responsables de la comunicación intracelular, también de la diferenciación celular, de la quimiotaxis y de la regulación de mecanismos de la inflamación. Pues vamos a encontrar que vamos a tener varios tipos de citoquinas. Entre ellos está la interleucina 1, que es proinflamatoria, la interleucina 2, que va a ser antiinflamatoria, la interleucina 4, que es antiinflamatoria también, la interleucina 3 y la interleucina 8, que van a ser proinflamatorias, la 6, que va a ser proinflamatoria y también antiinflamatoria. Por otro lado, tenemos lo que es el sistema complemento, que el sistema complemento es un mecanismo innato de defensa. ¿Cuál será la función del sistema complemento? Pues va a ser opsonizar microbios, también reclutamiento de fagocitos y también va a matar microbios. Este va a estar activado por 3 vías. Para que este sistema se active, pues necesitamos 3 vías, que van a ser la vía clásica, la vía alternativa y la vía de lectinas.